Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana, en esta edición que estamos produciendo desde Costa Rica, gracias a la solidaridad y al apoyo técnico de Telenoticias de Teletica. Estamos llegando a ustedes a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y a través de Facebook Live, debido a que el régimen de Ortega nuevamente está imponiendo la censura por la vía de hecho contra Nica Visión, Canal 12, para impedir que este programa sea transmitido por la televisión abierta y el sistema de cable, mientras que la redacción de esta semana y Confidencial sigue ocupada militarmente por la policía desde hace 7 semanas en un acto ilegal de confiscación de facto. Hace 9 meses, en abril del año pasado, nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica tenía 20,000 suscriptores. Hoy ya suma más de 110,000 suscriptores en Nicaragua y en el mundo. Y si ustedes aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video Confidencial Nica, cuyo acceso es totalmente gratuito. Y les solicitamos que compartan esta invitación con sus familiares, amigos y contactos para que alcancemos los 200,000 suscriptores en los próximos meses y sigamos derrotando la censura televisiva de la dictadura Ortega Murillo. Esta noche les presentaremos una entrevista con el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, sobre el impacto económico y social que tendrá el paquete de reformas fiscales que será aprobado la próxima semana, que se suma a las consecuencias de las reformas a la seguridad social que ya entraron en vigencia, una versión aumentada y empeorada de las reformas que provocaron las protestas de abril y que ya están publicadas en la Gaceta. Tendremos un reportaje sobre cómo se hace periodismo bajo persecución y asedio en Nicaragua y la labor que realiza la prensa independiente. Hablaremos sobre los presos políticos y tendremos el perfil de Nelly Roque, la fotógrafa de las protestas en Matagalpa. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La abogada María Luisa Abarca fue detenida por la Policía Nacional cuando levantaba la bandera de Nicaragua y gritaba «Viva Nicaragua Libre» en las afueras del Hospital Monte España en Managua. Abarca fue trasladada a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, donde supuestamente está bajo investigación. En las últimas semanas, el estado policíaco impuesto por la dictadura ha elevado a 767 la cifra de presos políticos. En León, la policía apresó este martes al jefe de prensa de Radio Darío, Leo Cárcamo. Los oficiales golpearon al periodista y horas después lo dejaron en libertad. El arresto ocurrió menos de una semana después que sujetos desconocidos saquearan la planta de transmisión de la emisora en la ciudad de León. Paramilitares de la dictadura atacaron la vivienda de familiares de la periodista Jennifer Ortiz, quien desde el exilio en Costa Rica dirige la plataforma audiovisual Nicaragua Investiga. Los paramilitares lanzaron bombas molotov dentro de la casa de sus suegros. El ataque dejó un vehículo dañado y una advertencia contra los familiares de la periodista exiliada. El juez sexto de Distrito Penal de Audiencia, Henry Morales, proclamó para el 25 de marzo la audiencia inicial del juicio político contra los periodistas de 100% Noticias Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao. Mora fue trasladado hacia las celdas de la Modelo en Tipitapa y Pineda a la cárcel de mujeres en La Esperanza, terminando así un periodo de 40 días de aislamiento y torturas en el Chipote. La esposa de Miguel Mora, la periodista Verónica Chávez, fue perseguida y hostigada por elementos paramilitares. En Madrid, un jurado declaró por unanimidad como ganador del Premio Iberoamericano Rey de España al periodista de Confidencial Wilfredo Miranda por su investigación Disparaban con precisión a matar. El jurado valoró la calidad del periodismo de investigación, que aporta datos contundentes y muy graves sobre la represión de las protestas ocurridas en Nicaragua desde abril de 2018. Wilfredo Miranda dedicó el premio a Miguel Mora, a Lucía Pinedo Ubao, al fallecido Ángel Gaona y al periodismo independiente hostigado por la dictadura. El maratonista Alex Vanegas, preso desde el 2 de noviembre y acusado de presunto escándalo público,
tiene a su favor una orden de libertad que fue engavetada por el sistema penitenciario. A Vanegas se le canceló una nueva audiencia judicial y ahora le impiden practicar ejercicio en la prisión. Los militares en retiro Carlos Brenes, Tomás Maldonado y Alfonso Morazán fueron condenados por la justicia de la dictadura a 30 años de cárcel por los presuntos crímenes de terrorismo y crimen organizado. El ex coronel Brenes, comandante guerrillero del Frente Sandinista, fue mano derecha de Camilo Ortega en la insurrección contra Somoza y hoy enfrenta problemas de diabetes en las celdas de máxima seguridad en la Modelo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue expulsado de la Internacional Socialista durante un consejo realizado en República Dominicana. La moción fue promovida por el Partido Liberación Nacional de Costa Rica. Más de 100 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas de la izquierda democrática sancionaron al FCLN por su apoyo a la dictadura Ortega Murillo y su vinculación con los crímenes de lesa humanidad. Estados Unidos sigue cercando económicamente al chavismo y al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La administración Trump impuso sanciones a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, le congeló los activos y también esta acción alcanza a Albaniza en Nicaragua. La orden del Departamento del Tesoro bloquea cualquier operación de entidades norteamericanas con Albaniza y otras entidades en las que esta empresa posea directa o indirectamente intereses por un 50% o más. En El Salvador se llevaron a cabo hoy elecciones presidenciales en las que el favorito, según todas las encuestas, es Nayib Bukele, de la alianza Gana Nuevas Ideas. Bukele es exalcalde de San Salvador por el FMLN y fue expulsado por este partido en 2017. De vuelta a Nicaragua, el paquete de reforma tributaria presentado por la dictadura Ortega Murillo ha generado honda preocupación e incertidumbre en el país. La empresa privada califica la medida de confiscatoria y advierte que promueve la descapitalización de las empresas y el incremento de los precios de la canasta básica. Economistas y empresarios insisten en que sin una solución política al problema nacional, estas medidas más bien acelerarán el colapso de la economía. El gobierno también revivió el paquete de reformas a la seguridad social que provocaron las primeras protestas durante la rebelión de abril. La reforma, que entró en vigencia este viernes, aumenta considerablemente las contribuciones patronales y laborales, mientras las pensiones que recibirán los asegurados al jubilarse se reducirán en más de un 30%. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante una semana en la que el país ha sido sacudido por el paquetazo fiscal anunciado por el gobierno y por las reformas a la seguridad social con las que el régimen intenta solventar el déficit de las finanzas públicas, con medidas que van a acelerar el colapso de la economía nacional. La aplicación de estos dos paquetes económicos revela que el régimen de Ortega ya no puede gobernar ni mantener la estabilidad de la economía nacional, sino que por el contrario lo único que puede hacer es agravar la crisis. En primer lugar, se trata de medidas meramente recaudatorias en medio de la peor recesión económica que ha vivido el país en los últimos 30 años, una recesión causada por la crisis política, por la represión y la matanza, y por la ruptura de la confianza nacional e internacional provocada por la dictadura. Durante 9 meses, Ortega intentó obtener préstamos y donaciones externas y emitió bonos por más de $300 millones para financiar una parte de la brecha fiscal, pero nadie los compró y tampoco le otorgaron préstamos ni donaciones a un régimen que ha sido objeto de la condena mundial y se encuentra aislado por las violaciones a los derechos humanos. La solución a esta crisis, por lo tanto, no radica en el castigo de aumentar la carga tributaria a las empresas y los precios de la canasta básica a los consumidores y las contribuciones patronales y laborales a la seguridad social, sino más bien en las reformas políticas para convocar a elecciones anticipadas y entonces enfrentar la crisis económica con el mandato de un nuevo gobierno democrático. Hace una semana, Ortega y Murillo se reunieron en privado durante 3 horas
con el enviado del Departamento de Estado norteamericano Michael McKinley, quien le planteó el clamor del pueblo nicaragüense, que cese la represión, que libere a los presos políticos y que facilite las reformas para ir a elecciones libres este mismo año. Al día de hoy, Ortega le sigue ocultando al país y a sus propios partidarios del FCLN si aceptará o no esta última oportunidad de negociación política. Y si por la víspera se saca el día, la reforma fiscal y la reforma de pensiones revelan que Ortega aún sigue sin aceptar su responsabilidad en la protesta que empezó el 18 de abril y más bien se mantiene aferrado a la fuerza y al terror para imponerle más desempleo y pobreza a todo el pueblo nicaragüense, al grado de que ha revivido el cadáver de la reforma de pensiones que provocó la crisis de abril. La reforma de la seguridad social y la reforma fiscal han sido objeto de un rechazo contundente, categórico por parte de la empresa privada, de las cámaras empresariales y las principales empresas del país. La pregunta es, ¿cuál será la posición del sector privado una vez que el gobierno apruebe la reforma fiscal la próxima semana? ¿Aceptarán con resignación este paquete económico? ¿Abrirán una negociación con el gobierno? ¿O mantendrán la oposición a estas medidas a través de otras acciones de presión cívica? Continuamos con más sobre este tema con el presidente del COSEP, José Adán Aguerri. Los impuestos no pueden ir más allá de la capacidad patrimonial, no pueden ser los impuestos llegar al nivel que el patrimonio de la empresa se vea prácticamente confiscado. Y lo que está sucediendo con esta reforma es que hay sectores, hay empresas que efectivamente de aplicarse esta reforma tal como está, tendrían esa realidad sucediéndole. Y ahora vamos a conocer más a fondo la reacción y la posición del sector privado ante el paquete de medidas fiscales y las reformas a la seguridad social que están siendo impuestas por el régimen de Ortega. Nos acompaña vía Skype José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Buenas noches, José Adán. Buenas noches, Carlos. El COSEP asegura que este paquete de reforma es confiscatorio y que representa un golpe de Estado para la economía. ¿Por qué? Primero déjame solidarizarme con vos y con los aproximadamente 60 periodistas que han tenido que tomar la decisión de irse al exilio. En este aspecto esperamos que esta situación sea revertida en el corto plazo y que recuperemos la libertad de expresión como corresponde. Hemos expresado dos temas. Hemos hablado de que esta es una reforma confiscatoria porque el artículo 114 constitucional prohíbe los impuestos confiscatorios. El principio no confiscatorio parte de la capacidad económica que tienen las empresas. Los impuestos no pueden ir más allá de la capacidad patrimonial, no pueden ser los impuestos llegar al nivel que el patrimonio de la empresa se vea prácticamente confiscado. Y lo que está sucediendo con esta reforma es que hay sectores, hay empresas que efectivamente de aplicarse esta reforma tal como está, tendrían esa realidad sucediéndole. Hemos hablado de que es un golpe de Estado a la economía y es un golpe del Estado a la economía, porque esta reforma, de nuevo, de pasarse como está, tiene, primero, descapitaliza a las empresas al reducirse el flujo y el capital de trabajo de las mismas. En segundo lugar, produce fuga de capitales. En tercer lugar, produce falta de inversión.
Esto, por supuesto, lo que hace es tener resultados concretos como son el desempleo, la informalidad y el encarecimiento del costo de la vida. Y Carlos, solo para terminar en este sentido, recordemos que ya estamos viviendo desde el año pasado problemas de caída de consumo y problemas de falta de crédito. Entonces, esto lo único que va a hacer es agravar estos problemas que ya estábamos teniendo y nos va a llevar a una situación de iliquidez, de insolvencia y, como repito, de quiebra de empresas y, por lo tanto, de un mayor número de familias nicaragüenses afectadas. Por eso hablamos de confiscación y del golpe de Estado a la economía del país. Cuando ha sido presentada y justificada este proyecto de reformas, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, y otros funcionarios del gobierno y diputados alegan que su acción está dirigida específicamente a las grandes empresas y medianas empresas. ¿Cómo afecta al resto de la población, a las pequeñas empresas, a los asalariados, a los trabajadores por cuenta propia? Es falso que los que menos tienen no serán afectados. Es falso que las micros y pequeñas empresas no serán afectadas. Es vital, y por eso en COSEP hicimos el esfuerzo de pronunciarnos, pero planteando cuáles son las implicaciones que tiene esta reforma. Y por eso empezamos señalando que el primer golpe que tiene toda la ciudadanía pasa por el hecho de que la mayor cantidad de productos de la canasta básica van a ser gravados con el IVA. Eso significa, Carlos, que si yo me va a costar más caro hoy hacer un jugo, hacer una sopa, para que la gente entienda de qué estamos hablando, el almuerzo, y esto es indistinto porque el problema que tenemos en este tipo de circunstancias es que hay dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Y en el caso de los impuestos indirectos, al subir el chayote, al subir la naranja, no discrimina si yo tengo más o si yo tengo menos. Va a subir por igual para el que tiene poco como para el que tiene mucho. Estos son productos que anteriormente estaban exonerados. ¿Han hecho ustedes alguna estimación de qué nivel de incremento podrían tener los precios? Hablan del 70% de los productos de la canasta básica. Hay algunos sectores que ya empezaron a plantearse. Por ejemplo, en el caso de la industria, el costo va a subir a un aproximado de 16%. Entonces, de nuevo, ahí es donde vos ves que dependiendo de qué tipo de competitividad y elasticidad tiene el producto en el mercado, cuánto va a subir ese producto al consumidor final y qué tan que te va a sacar prácticamente en algunos casos hasta de competitividad y de mercado si esto sucede. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso, por ejemplo, de la industria nacional, que dentro de los productos de la canasta básica elaboran jabones, detergentes, etcétera, si esto pasa como está, lo que va a suceder es que ellos no van a poder seguir produciendo porque va a ser más económico traer productos costarricenses, hondureños, y te van a sacar del mercado simplemente por esa realidad en la cual tampoco podés cerrar las fronteras. Entonces, no tenés todavía efectivamente sector por sector cuál es ese incremento, pero sí te estoy dando ya un ejemplo de un sector que le está sucediendo en función de sus números, ¿cuál sería ese resultado? ¿Tiene algún impacto para el sector de la zona franca, para el caso específico del combustible, que es un elemento, es una variable que tiene un efecto en cadena en el resto de la economía? Si las empresas de combustible quisieran trasladar sus aumentos de impuestos al consumidor final, eso significa que el precio final de bomba se tendría que aumentar en $1.15. Y ahí no diferencias entre el empresario de zona franca o el conductor de la moto o el mensajero, pues, que trabajen con su moto. Entonces, estas son situaciones reales que, de nuevo, no diferencian entre si sos pequeño o sos grande. Te voy a dar una situación particular
en relación al tema de la seguridad social. Solo para el caso de Zona Franca, en el sector de Maquila, los trabajadores de Zona Franca van a tener que pagar $4.300.000 producto de ese incremento que se ha hecho con esta reforma del Seguro Social. Entonces, ahí mismo ya tenés dos efectos directos en trabajadores de un sector que quizás es de los menos afectados con esta reforma. Ahora, el jueves se pospuso la aprobación de esta reforma. Está reprogramada una sesión parlamentaria para el día martes y la gente pregunta por qué. El gobierno dice que va a ampliar una supuesta consulta invitando a distintos sectores. ¿Hay alguna suerte de negociación de las cámaras empresariales o de las empresas con el gobierno o con la Asamblea Nacional en relación a esta reforma? Bueno, yo creo que en el caso de las cámaras ha sido evidente nuestra posición. Desde ayer hemos expresado como COSEP cuál es nuestro planteamiento, que sin realmente, si el gobierno sigue en la posición de no querer entrar a una negociación sobre los temas no únicamente económicos, lo que estamos viendo es que ya estamos avanzando en el efecto que está sufriendo toda la sociedad nicaragüense. Desde ese punto de vista, las cámaras básicamente en general no nos presentamos. Lo que hicimos fue expresar a través de comunicados una gran parte de esta, cuál es la realidad de esta reforma, dependiendo del sector al que perteneces. Sí hubo empresas y una que otra cámara que asistieron, y lo que hay que entender, Carlos, y que creo que ha quedado muy claro de parte de los diputados que atendieron a estas empresas, es que estas fueron muy claras en expresar lo que significa para ellas si esto se mantiene. Hay empresas transnacionales que llegaron y dijeron de manera contundente: si esto se aprueba así, nosotros nos vamos del país. Y creo que si ellos no entienden de que esto va a producir una situación económica donde el mayor afectado va a ser el trabajador y la familia nicaragüense, pues esta es una situación que el costo político lo tendrá que asumir el que tome esa decisión final. ¿El gobierno ha presentado alguna proyección del supuesto impacto recaudatorio de estas medidas? Hablan de que van a recaudar más de $300 millones. ¿Está eso identificado, desagregado? ¿Es viable que se vaya a producir esa recaudación o podría tener un efecto, digamos, contraproducente? El gobierno desde el año pasado anda en la búsqueda de $300 millones que no ha podido conseguir en el extranjero. Entonces ahora está tratando de encontrar a través de esta reforma cómo recuperar esa pérdida de ingresos tributarios y por supuesto, como lo expresan los papeles que se habían presentado, si vos vas a ver la reforma presupuestaria del año pasado, decían que iban a tener para finales de año pues una inyección de 300 millones que no llegó. Va a suceder exactamente lo mismo, Carlos, con esta reforma. Vuelven a decir que van a conseguir 300 millones que no van a llegar porque, de nuevo, si no hay certidumbre y confianza, si no hay recuperación del crédito, si no hay recuperación del consumo, todos estos números pues son números que no van a suceder y que lo que va a producir, como ya lo han expresado los diferentes escenarios que han hecho desde FUNIDES hasta diferentes economistas independientes, lo que vamos a ver es una caída aún mayor de la economía este año, sumados a los casi 9 puntos que caímos el año pasado. Así es que en ese aspecto, por supuesto que no van a poder recoger estos $300 millones. El paquete de reformas a la seguridad social que aumenta las contribuciones de la patronal y también las contribuciones del sector de los trabajadores, ya y por el otro lado disminuye las pensiones, ya entró en vigencia al ser publicado en la Gaceta. ¿En qué se diferencia esto que se aprobó a lo que anteriormente se había aprobado
antes del 18 de abril y que posteriormente Ortega se retractó y dijo que había sido un error y por lo tanto lo había retirado de la mesa del país? Bueno, yo creo que primero el efecto de gradualidad que tenía la reforma anterior desapareció. Aquí estamos hablando de que aplican pues un incremento a la patronal de un solo, es decir, a lo inmediato, y eso, por eso te decía, solo para ejemplificar, en el caso de Zona Franca, representa, como te mencioné, 4.3 millones de dólares para los trabajadores, para las empresas significa más de 20 millones de dólares. De nuevo, en un mercado donde vos sos tomador de precios, no sos hacedor de precios. Entonces, esto es en empresas que ya tienen contratos firmados en base a precios internacionales y que no van a poder trasladar este tipo de incrementos. En segundo lugar, ¿cuál es lo que sí sigue haciendo el gobierno, que lo hizo con el anterior decreto y lo está volviendo a hacer con este decreto? Está de nuevo trasladando los costos, principalmente políticos, financieros, a las empresas, y no asumiendo la sostenibilidad del INSS. Aquí volvemos a ver que están tapando un parche, queriendo taparlo, porque las empresas, desafortunadamente, las que tienen que seguir, lo que van a hacer es verse afectada la situación del empleo de los colaboradores para mantenerse sostenidas en el tiempo. Pero esto no está llegando a lo que va a permitir que el INSS sí sea sostenible hacia el futuro. Están de nuevo rehuyendo los temas que son de fondo para que el INSS tenga esa sostenibilidad, y esto lo que te hace al final es que está poniendo una situación donde ya lo vivimos el año pasado, ya tuvimos un impacto de decenas de miles de pérdidas de empleo formal. Esto lo único que va a hacer es seguir aumentando el empleo informal, seguir teniendo las empresas que tomar la decisión de dejar de ser formales y dejar de ser entonces en este sentido un país que es competitivo para atraer inversión extranjera. Todos los diagnósticos que se han hecho sobre la crisis de seguridad social coinciden en un punto central y tiene que ver con el incremento que ha tenido el Instituto de Seguridad Social de sus gastos administrativos, por lo menos se han quintuplicado. Por el otro lado, el manejo de inversiones discrecionales, que ahí están los edificios de apartamentos vacíos en algunos casos y todavía esperando que se haga una investigación sobre cómo se llevaron a cabo estas inversiones, pero además sobre el problema medular de esta institución, que es su falta de autonomía. El Seguro Social es una proyección, una caja chica, un instrumento político de la presidencia del señor Ortega. En este paquete de reformas, ¿hay acaso alguna consideración sobre este problema? No, aquí es básicamente un parche que está tratando de manera urgente de darle oxígeno a un paciente que se está quedando rápidamente sin oxígeno. Aquí lo único que se busca es cómo inyectar ingresos a los inmediatos, y creo que hay que entender en esto, Carlos, que hay una voluntad del gobierno de que no se reduzcan, y no solo en el caso del INSS, que no se reduzca ni en el INSS ni en el gobierno los gastos que tengan que llevar a una decisión de reducir personal, empleados públicos, para no sufrir ese costo, y por lo tanto lo que están haciendo es trasladándoselo al sector privado, y que sea el sector privado el que tenga que reducir el personal, con el enorme error de que están matando la gallina de los huevos de oro si esto se mantiene como está, porque va a ser insostenible en el tiempo que puedan seguir con esa estructura sin reducirla y sin reducir empleo del sector público, y dejando al sector privado cada vez más limitado,
y teniendo entonces una situación muy complicada hacia el futuro económico del país. Si estas reformas a la seguridad social, junto con la represión que desató el régimen ante las primeras protestas, fueron el detonante de la crisis de abril, que ya no es la crisis de abril, es la rebelión de 9 meses, es la masacre, es la matanza, es la crisis nacional que vive el país. Y ahora viene Ortega a revivirlas, a aumentarlas, a agravarlas. ¿Qué consideración hacen ustedes en relación a la visión que el gobierno tiene? Vamos a reeditar también esta situación de reacción, de protesta legítima de la población, de los potenciales pensionados a quienes se les va a reducir su pensión, o de las empresas que no pueden asumir esta carga, o de los trabajadores, y a una nueva ola de represión. Bueno, creo que evidentemente hemos insistido y lo hemos venido haciendo públicamente y de forma reiterada, de que sin una solución política a la crisis, esto no va a tener una situación que vaya a dar respuesta a toda la problemática que estamos enfrentando relacionadas con los temas de justicia, de democracia, de seguridad y de progreso. Creo que en ese sentido se están dando, paralelo a esta situación muy particular que estamos comentando, hemos visto escenarios o hemos visto señales que no se habían dado y que se han dado recientemente. Vimos venir una misión del gobierno de Estados Unidos, vimos venir una misión de eurodiputados. Se han dado pues una serie de otros encuentros informales, extraoficiales, que son pues que se mencionan dentro de la sociedad, y que de alguna manera hay que entender que la presión internacional es una realidad que va a seguir, que la caída económica es una realidad que va a seguir, y que esta situación es algo que debería detenerse en el análisis de parte de las autoridades para poder de alguna manera evitar, y creo que en el caso nuestro como sector privado lo que estamos es insistiendo en primer lugar en que mientras dura la tormenta estamos queriendo que se pierda la menor cantidad de empresas y de trabajadores nuestros, porque al final, una vez que esto termine y que esperemos en una situación muy distinta a la que estamos viviendo, pues requerís del sector privado, de sus empresas y del trabajo que se genera por parte de las empresas para que empecemos a reconstruir este país. Hace un momento yo decía precisamente en este programa que se está cumpliendo una semana de la visita del enviado del Departamento de Estado, el señor McKinley, que se reunió 3 horas con Ortega y Murillo, le transmitió el clamor nacional, la demanda de liberación de los presos políticos, la demanda de cese de la represión, de reformas políticas para ir a elecciones anticipadas. Sin embargo, hasta hoy Ortega incluso le ha censurado a sus propias bases del FSLN esta reunión. No ha dado absolutamente ninguna respuesta, y la respuesta que está dando es este paquete fiscal. Son estas reformas a la seguridad social reviviendo lo que ocurrió a partir del 18 de abril. ¿O conocen ustedes de que hay acaso algún cambio en la voluntad política del régimen para aceptar lo que todo el país le está pidiendo, que es esa salida política? Bueno, creería que en el ámbito político, cuando se dan por lo menos este tipo de misiones, creo que esperar que las respuestas sean en una semana no son, creería yo, lo usual. Creo que en todo caso, si hay algo que haya quedado de estas misiones, pues hay que darle un tiempo prudencial. Creo que nos vamos a ir dando cuenta en la medida en que se vayan dando acciones. Es evidente que en el caso de Estados Unidos, esta semana misma tomó la decisión de prohibir transacciones con Albaniza. Es decir, aquí la presión está siempre vigente, está sucediendo, pero creería que hay que, en este sentido, estar a la expectativa
de qué pueden haber provocado estos dos encuentros con estos pues, diferentes funcionarios americanos y europeos. Volvamos a las reformas fiscales y a la seguridad social. La posición del sector privado está clara, como lo ha externado el COSEP, como lo ha dicho esta noche, también las de AmCham, de FUNIDE, de las distintas cámaras empresariales, de un rechazo rotundo, categórico a estas medidas. ¿Qué va a hacer el sector privado, las cámaras empresariales, las empresas, cuando esto se apruebe la próxima semana? Bueno, la seguridad social ya está aprobada, falta la reforma fiscal. ¿Van a aceptarlo con resignación? ¿Van a negociar con el gobierno buscando una modificación o van a resistir y presionar para intentar revertirlo? De manera concreta, en el caso del Seguro Social, obviamente vamos a introducir un recurso de amparo, indistintamente de que sean estas las autoridades que han tomado la decisión de ir adelante con ese decreto y sabiendo cuál es la situación que existe en el ámbito judicial, pero por el orden y porque tenemos que utilizar lo que nos da la Constitución y las leyes, vamos a proceder con ese recurso de amparo. En segundo lugar, primero ha sido importante que las empresas, por un lado, conozcamos cuál es el impacto de esta reforma. Recordad que la sacaron el lunes y que empezaron a llamar a las empresas con un mamotreto de una cantidad de páginas donde no se queda ningún sector sin ser afectado, y que tenías que tomarte el tiempo para hacer una revisión realmente responsable. Entonces, lo que hemos hecho en primer lugar es que hemos puesto a las empresas en conocimiento de cada sector, de lo que esto significa para cada sector. Esto, por supuesto, con la intención de que las empresas, como lo han hecho, puedan hacer el análisis y señalar qué va a pasar. Esperemos que los diputados, pues, que han recibido estos mensajes, si tienen alguna posibilidad de hacer algo al respecto, pues trasladen bien los mensajes a las autoridades donde se toman las decisiones. Y tendremos que esperar cuáles van a ser esas respuestas. Por el otro lado, sin embargo, Carlos, para nosotros también es importante, y estamos trabajando en ello, que la población no sea tampoco manipulada en cuanto a los manejos que el gobierno hace de que con este tipo de reformas se está dirigiendo hacia el rico, se está dirigiendo al que más tiene, lo cual es totalmente falso, y estamos trabajando en una estrategia también para que la gente se dé cuenta de que esto afecta a todos los nicaragüenses sin excepción y que el costo de esto está en el gobernante que no tiene la voluntad política hasta el día de hoy de entender que se tiene que sentar para que no se siga destruyendo el país. Hay que esperar, en efecto, hay que esperar la reacción de los asalariados, de los trabajadores por cuenta propia, de los jubilados y de los potenciales pensionados frente a esta clase de medidas. Pero vamos, si son medidas confiscatorias, como has dicho, y si también esto representa un golpe de Estado a la economía y un golpe de Estado a las empresas privadas, ¿representa esto la base, el fundamento de una acción de desobediencia civil? Si el gobierno está violando la ley, si además está empobreciendo a la población y está provocando la iliquidez y la fuga de capitales, ¿se contempla esa posibilidad de una desobediencia civil? Yo te diría que cualquier acción es contemplada. Lo que tenemos de nuevo es que saber cuál es el momento para poder tomar ese tipo de acciones. Yo creo que en este momento estamos en el proceso primero de terminar de hacer la revisión. Vamos a ver qué sucede la semana que viene, si ellos toman la decisión de seguir aprobando esto tal como está, si la cambian, si no la cambian. Tenemos que esperar a ese momento. Y una vez que eso se dé, de ahí tenemos que partir para tomar pues decisiones donde, te repito, no queda nada descartado.
Gracias, José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Estaremos pendientes de la reacción de la población, por un lado, de los asalariados, de los jubilados, de los potenciales pensionados y también del sector privado ante la aprobación de este paquete de reformas tributarias la próxima semana por la aplanadora oficial en la Asamblea Nacional. Continuamos con un reportaje sobre la resistencia de la prensa independiente en Nicaragua. Llegaron paramilitares y el equipo nuestro estaba solo, la policía no hizo nada. Más bien llevaban como misión los grupos armados de destruir el equipo y gracias a Dios no mataron al periodista, pero lo golpearon fuerte en su rostro y su cuerpo. A lo largo de estos 9 meses de rebelión cívica contra la dictadura Ortega Murillo, los periodistas y la prensa independiente de Nicaragua hemos sido testigos, narradores y cronistas de uno de los momentos más dolorosos y esperanzadores de la historia reciente del país. Un ejemplo de este testimonio es el gran reportaje de nuestro colega Wilfredo Miranda titulado «Disparaban con precisión a matar», sobre las ejecuciones extrajudiciales, que fue publicado en Confidencial el 26 de mayo del año pasado, por lo cual esta semana le fue conferido el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, un reconocimiento a Wilfredo Miranda por su trabajo que celebramos en Confidencial y esta semana pues demuestra que en las horas más oscuras de la represión, la prensa independiente de Nicaragua sigue haciendo periodismo de calidad mundial. Como consecuencia de ese apego por contar la verdad, la prensa también ha sido víctima de la represión de la dictadura. Maynor Salazar nos cuenta cómo se hace periodismo independiente hoy en Nicaragua, bajo el asedio y la persecución. Si el gobierno, si la aduana no nos entrega nuestras materias primas, es probable que en abril el Nuevo Diario solo quede en línea. Si ya no se trabaja tranquilo, vas en el bus, o te pueden saludar, o te pueden atacar o decirte cualquier grosería. Siempre se nos considera un medio adverso, un medio opositor, a veces nos insultan, nos dicen golpistas y cosas por el estilo. En el canal Antimotines quieren sacar a nuestro director Miguel Mora. Hay patrullas, hay policía afuera y alrededor de 30 boinas rojas. A pesar de la persecución oficial, la prensa independiente continúa siendo uno de los primeros espacios de resistencia ante la dictadura Ortega Murillo. Noticieros de televisión, programas de radio, medios digitales y periódicos sobreviven en el apego de reportear la verdad. Desde el 10 de septiembre de 2018, la Dirección de Aduanas mantiene secuestradas 92 toneladas de papel, planchas, gomas y reveladores que utiliza la rotativa de la prensa para imprimir sus periódicos. No hay razón, no hay ninguna razón. Entonces hicimos una apelación al Tribunal de la Aduana. 2 apelaciones nos dio la razón, entonces llevamos esa apelación y no contestan. Entonces hay una intención, no solo a nosotros, también al Nuevo Diario, pues porque entonces hay una intención de decir, bueno, ya ustedes no lo vamos a cerrar, pero se van a tener que cerrar. Tras 22 semanas con su materia prima bloqueada, la prensa ha tenido que reducir su edición de 16 a 12 páginas. Actualmente intenta subsistir con un plan de suscripciones a su sitio web. Desde antes del 18 empezamos la estrategia de montar las suscripciones digitales, que es un proceso largo, costoso y largo, pero la abrimos y ese proceso continúa, va fortaleciéndose y la mayor parte del dinero viene del exterior, a cuenta del exterior, o sea que eso va a seguir, la prensa va a seguir, sea como sea.
cayó Ángel. Soy periodista, estoy haciendo mi trabajo. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó 712 casos de violaciones a la libertad de prensa entre abril y diciembre de 2018. A la fecha, al menos 60 periodistas han tenido que optar por el exilio para proteger su vida y su libertad. El Nuevo Diario también enfrenta la retención de 40 toneladas de papel y materia prima para imprimir el periódico. Estamos hablando más o menos de más de $100.000 en materias primas, ¿ves? Que están retenidas, y eso nos ha puesto en una situación bastante difícil porque tenemos para imprimir el periódico, tenemos recursos hasta como para abril. O sea, es probable y no circule impreso. Pues ese es un problema porque en este país mucha gente todavía lee periódicos impresos, dado que la conectividad a internet es relativamente baja con relación a la población. Redujo su edición de 24 a 16 páginas, recortó su circulación y también suspendió indefinidamente la impresión del Diario Popular que hubo. El hecho de sacar de circulación, de suspender la circulación de que hubo, fue una medida para ahorrar papel, ¿ya? Y alargar la existencia del Nuevo Diario. Entonces, este periódico era popular, circulaba a nivel nacional, tenía su demanda y tuvimos que dejarlo solo en línea, porque si seguíamos con el Nuevo Diario y con Cubo imprimiendo todos los días, pues se acortaba más la existencia de papel y de algunas materias primas. Y en el caso del Nuevo Diario tuvimos que tomar otras medidas de ahorro. Por ejemplo, circulaba de lunes a domingo y ahora solo circula de lunes a viernes. Los días sábado y domingo solo está en internet. Nos han agredido, nos amenazaron, me quitaron mis equipos. El gobierno de Nicaragua impulsa nuevas reformas tributarias que podrían llevar a la quiebra. La televisión también está en la mira. Canal 10 cuenta con la mayor audiencia en el país, pero eso no lo hace inmune al régimen. Antes de la rebelión de abril, su dueño, el empresario mexicano Ángel González, operaba como un aliado del régimen. Ahora es un medio bajo asedio. En el canal hay presencia de instituciones fiscales. Yo no sé si realmente eso es normal, pero se piden estados de cuenta de hace 4 o 5 años. Hay equipos de la Dirección General de Ingresos rastreando una gran cantidad de documentos y no sabemos si eso lo harán en los otros medios. También tenemos bloqueo de equipos, ¿verdad? Igual que pasa con los colegas del diario La Prensa y el Nuevo Diario. Aquí tenemos muchos equipos parados en aduana y estamos esperando pues que se nos dé respuesta, a pesar de que esta empresa cumple con todos los requerimientos gubernamentales en todos los países del mundo donde está. Se pagaron los impuestos y extrañamente no hay acceso pues para que eso se descargue. Comenzaron a agredirnos, nos comenzaron a golpear y ahí fue donde se desató la ola de violencia. Yo he reiterado que el ejercicio periodístico en estos tiempos es de mucho riesgo, es muy peligroso. Y nosotros hemos sufrido muchas agresiones, destrucción total de equipos, vehículos, y el más reciente fue en una cobertura de un joven que lo mató la policía y luego llegaron paramilitares y el equipo nuestro estaba solo, la policía no hizo nada. Más bien llevaban como misión los grupos armados de destruir el equipo y gracias a Dios no mataron al periodista, pero lo golpearon fuerte en su rostro y su cuerpo. Sí he sido agredida por los simpatizantes que no están de acuerdo con nuestra labor y sí he sido agredida en las redes he sido bien atacada, han tratado de denigrar mi imagen de una manera bien fea, pues, y qué lástima. Pero vamos a seguir hasta donde Dios nos permita. Solo informamos, es un deber, es un derecho que tiene la población y es responsabilidad de nosotros como periodistas, pues, que la gente no esté informada, no esté desinformada. Entonces, pues de cualquier manera buscamos por medio de internet, por medio de otros colegas que pudieron obtener las imágenes, algún funcionario, ahí andamos detrás. El que persevera alcanza y no nos damos por vencidos. Ante la magnitud de la represión, los periodistas demandaron un cambio en la línea editorial del noticiero Acción 10. Ha sido un cambio bien drástico.
pues hemos tenido que buscar, por ejemplo, el bloqueo a la información en instituciones del Estado como el Ministerio de Salud, INETER, ciertos hospitales, la misma Policía Nacional en sus conferencias, pues ya no nos permiten el acceso a la información. Entonces buscamos de cualquier manera, por la responsabilidad que tenemos de informar y no dar una información a la mitad, por internet y por las mismas instituciones, las páginas web de las instituciones del Estado, ahí buscamos la información, nos vamos con fotos para recursos de imágenes. Lo que decimos ahora nos dicen, bueno, está la policía o hay grupos atacando en tal parte, entonces nosotros preferimos obtener la imagen de la propia ciudadanía en algunos casos, ¿verdad? Porque otros pues sí tenemos que ir, y lo importante es la vida en principio del periodista, ¿verdad? Y luego la información segura, pues. En diciembre de 2018 la dictadura asaltó y ocupó ilegalmente las oficinas de Confidencial y Esta Semana. Cerró el canal 100% Noticias y apresó a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. La semana pasada la represión arreció contra Canal 12. Sus propietarios y periodistas optaron por no brindar declaraciones para este reportaje, argumentando medidas de seguridad. A diario los periodistas enfrentan nuevas amenazas y desafíos. Un trabajo desafiante, con mucha incertidumbre. Todos los días es un reto distinto. Algunas veces no solo está en conseguir un tema, sino conseguir la fuente y la persona que te quiera hablar. Aparte de eso, los recursos son cada vez más escasos. Salir a la calle también representa un gran desafío para nosotros. Muchas veces ya no tenemos los recursos necesarios para reportear y tenemos que replantearnos nuestra forma de trabajo todos los días. Me parece que es una política del gobierno para coartar el acceso de la población a la información. O sea, en la medida que ellos censuran a los medios de comunicación, le están quitando a los ciudadanos el derecho a informarse. O sea, nos impiden a nosotros informar y le impiden al ciudadano obtener información. Eso es una violación constitucional. Mientras la represión recrudece, los medios independientes encuentran la manera de seguir cumpliendo con su razón de ser, mantener informada a la ciudadanía. Nuestro mensaje es que tengan confianza, que nosotros vamos a seguir leales a esa necesidad informativa en este momento importantísimo de la historia para Nicaragua. Que la prensa es un generador de opinión importante, que siempre le ha plantado la cara al régimen, que ha estado confrontativo, que nunca ha sido ambiguo, que ha sido frontal y que pues, el régimen apuesta a callar todas las voces. Nosotros somos herederos de una tradición de resistencia, de denuncia y de exigencia de las libertades, y nosotros no podemos, no vamos y no podemos defraudarlo en ese legado, digamos, que tenemos no solo de la misma institución de la prensa, sino del periodismo nacional, que ha sido bien beligerante y ha sido activo durante la historia reciente de Nicaragua en la defensa de las libertades. Ese es el testimonio de los colegas periodistas de diferentes medios de comunicación que hoy nos encontramos unidos bajo una bandera común, la demanda de libertad para los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubaho de 100% Noticias y el pleno restablecimiento del derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Continuamos con la historia de Nelly Roque, una de las más de 700 presos políticos de la dictadura Ortega Murillo. A ella la capturaron el 26 de junio. Iban a Managua a una reunión del movimiento, que parece ser que habían infiltrado dentro del movimiento aquí en Matagalpa y los estaban esperando en ese tranque. Ese día llovía y los tuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin zapatos, bajo la lluvia y esposados, sentados en un césped. Y ahora vamos al perfil de Nelly Roque, la fotógrafa de la rebelión en Matagalpa, una joven que participó en la protesta cívica en esa ciudad y ahora ha sido condenada a 18 años de cárcel por el presunto delito de crimen organizado. Patricia Martínez y Claudia Tijerino nos cuentan la historia. O sea, ella solamente quiere un país libre para su hija, libre en todo el sentido de la palabra. Entonces, ese ha sido su delito y por eso la metieron en la cárcel.
es una chica rebelde, una chica que ella siempre sabe lo que quiere, ella siempre tiene claro dónde quiere ir. Y desde niña ella tenía cosas así como la música rock metálico, siempre las cosas muy así rudas, un corazón muy noble, siempre se condolía con, por ejemplo, los niños que duermen en la calle, siempre los quería llevar a la casa. Ella ama, por ejemplo, pintar, ama hacer fotos, es su pasión. De hecho, trabajó en los días antes de que la secuestraran, estuvo trabajando como fotógrafa profesional. Antes de irse a España, porque estuvo un año en España con su mamá biológica, también se dedicaba a la fotografía. Ella es ingeniera agrónoma. Nelly tiene una niña que tiene de 4 años. Le preguntamos, ¿dónde está mamá, Meli? Está luchando, y por eso pone todo así. Los primeros días que la llevamos a la prisión, a la cárcel, fue duro, porque ella siempre salía llorando. Y cuando a veces venimos de la cárcel, está muy triste, diciendo, quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá. Y llora, ella quiere ver a su mamá, ella siempre ha vivido con su mamá, ella nunca se ha separado de su mamá. En Matagalpa nosotros hemos dado ejemplo de civismo. Ya en marzo, que empezó la protesta por Indio Maíz, entonces ella se integró a tiempo completo a toda esa protesta por la reserva de Indio Maíz. Ahí nomasito vino todo el tema de INS y ella ya se integró al INS y ya conformaron el movimiento 19 de abril y ya se quedó organizando, viendo en los tranques, pasaba 24/7. A ella la capturaron el 26 de junio, iban a Managua a una reunión del movimiento, que parece ser que habían infiltrado dentro del movimiento aquí en Matagalpa y los estaban esperando en ese tranque. Ese día llovía y los tuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin zapatos, bajo la lluvia y esposados, sentados en un césped. Ellas tienen una celda de 4x8 y ahí están 13 mujeres. Ahorita tienen que estar durmiendo, al menos 3 están durmiendo en el piso. Es un piso húmedo, les mandaron a cerrar, tienen unas ventanitas hacia arriba. Aún ahora que está ahí en la cárcel, temo eventualmente por su vida, porque la vez pasada metieron a unos antimotines para que las golpearan. Las golpearon brutalmente adentro de la celda. Y eso, pues, yo no tengo ninguna confianza en el sistema de la cárcel. La otra vez casi me la dejan que se muera porque ella tiene un problema de gastritis. Pasó vomitando 2 días, no la atendieron y eso también me le pone en riesgo su vida. Ella lleva 2 acusaciones, una por crimen organizado y otra por terrorismo. En el de crimen organizado ya hay una sentencia firme y le dejaron 18 años y medio. Muy triste, porque ella solamente quiere una patria libre, ella solamente quiere una patria en democracia. Esa es la historia de Nelly Roque, una joven que junto con más de 700 presos y presas políticas se encuentra detenida como un rehén de la dictadura Ortega Murillo, mientras los responsables directos y los responsables intelectuales de más de 300 asesinatos
perpetrados por la violencia del Estado se encuentran en la impunidad. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Y ahora vamos a La Última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana el comandante Ortega resucitó el cadáver de las reformas al INS, 9 meses después de retirar el proyecto que desató las protestas de abril. Esta resolución que estoy dando a conocer en estos momentos, que acaba de aprobarla el Consejo Directivo de la Seguridad Social, lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. En realidad, el detonante de la crisis no fue la resolución, sino la represión desatada en contra de las protestas. De hecho, la reforma al INS no hubiera sido necesaria, de no ser porque el gobierno del comandante Ortega quebró a la institución. Cuando Ortega recibió el INS en el año 2007, la institución contaba con un superávit de más de 1.000 millones de córdobas. Pero el gobierno del comandante quintuplicó los gastos administrativos y financió proyectos inmobiliarios diseñados para fracasar. Los edificios vacíos están a la vista. Y aún no se ha hecho una auditoría independiente que nos diga quiénes son los responsables. La reforma al INS ha vuelto a la vida. Y ahora viene en combo con la reforma fiscal. El ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta, presentó este lunes a los diputados de la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria que persigue proteger el empleo, el crecimiento económico, bienestar y la seguridad social de las familias nicaragüenses. Puede ser que no cree nuevos impuestos, pero sí elimina exenciones que neutralizaban impuestos existentes, por ejemplo, aquellos aplicables a bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos y las remesas familiares. Solo una mente perversa que han dicho muchas mentiras podría ocurrir que estén pensando que va a grabar la remesa. En realidad, el proyecto de ley que Acosta presentó deroga el numeral 7 del artículo 49 de la Ley de Concertación Tributaria relativo a las exenciones a la aplicación del impuesto de la renta. Y el numeral 7 dice, textualmente, las remesas familiares recibidas por los residentes. Al derogar la exención no se crea un nuevo impuesto, simplemente se aplica un impuesto existente, que antes era perdonado. Eso sería una gran injusticia, una grosería, y debe estar solamente perversa. Creo que el señor Acosta va a estar en problemas, por andar diciendo que sus jefes son unas mentes perversas. Más de 100 partidos de izquierda decidieron expulsar de la Internacional Socialista al partido FSLN por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Los nicaragüenses tienen también que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Nuestra misma fraternidad con sus esperanzas de democracia y de libertad. Es como si Disneylandia desterrara a Mickey Mouse. Como si el COSEP corriera a Chanito,
como si el comandante despidiera a la compañera. Igual, aunque ya no quieran nada con ellos, la compañera va a seguir poniendo la Internacional en la plaza. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. La actriz nica estadounidense Shakira Barrera dio de qué hablar en los premios del Sindicato de Actores, al lucir en la alfombra roja un vestido con los colores de la bandera de Nicaragua. Para contrarrestar el golpe de imagen de los azul y blanco, Xiomara Blandino apareció en una revista de Canal 8 vestida como la compañera Rosario. Hola a todos mis hermanos de Nicaragua, soy Carlos Vives para decirles que en marzo del 2019 nos vemos, nicas, allá regreso a esa tierra que me encanta. Carlos Vives viene a Nicaragua, o quizás no. El cantante colombiano canceló un concierto, producido por una empresa de espectáculos, afín al régimen Ortega Murillo. La Oficina de Relaciones Públicas del artista alegó causas de fuerza mayor para justificar la cancelación del evento. De ahora en adelante se reconocerá como fuerza mayor a toda tormenta de mensajes en redes sociales que te recomiendan no contribuir a que parezca normal un país azotado por una dictadura. Podemos sacar dos conclusiones de este entuerto. Primero, Carlos Vives no ve las noticias. Segundo, ahora nos toca a nosotros ayudarle al zoológico. En teoría, lo recaudado sería donado al Zoológico Nacional, una institución que también está azotada por la crisis. Entonces, celebremos que Carlos Vives conservó su dignidad haciendo una donación a las cuentas del Zoológico Nacional. Cuenta BAC en Córdobas, número 3511084469. Cuenta BAC en dólares, número 3511084477. Cuenta BDF Córdobas, número 10030171999. Buenas noches. De esta manera llegamos al final de esta edición que hemos transmitido a través de las redes sociales. Y si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, cuyo acceso es totalmente gratuito para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Los invitamos a que nos sintonicen todos los días en el sitio web de confidencial.com.ni y en el canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir las noticias del momento, el análisis y los comentarios sobre la crisis terminal de la dictadura. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. El próximo miércoles estaré de regreso con ustedes con la edición estelar de esta noche de 60 minutos y el domingo, como siempre, aquí en Esta Semana. Buenas noches.